Bueno, en este tutorial vamos a hablar de lo que es el flujo del dinero o Smart Money Flow, una de las herramientas más potentes que tiene el sistema que ha desarrollado la empresa y que se combina con todo lo que van a ver en el sistema a lo largo de que vean todos los tutoriales. Está todo entrelazado, pero este indicador desarrollado por la empresa procesa tanta información que es muy importante que ustedes sepan leerlo, interpretarlo y saber qué significa todos estos puntos y lo que estamos viendo acá abajo. Se puede ampliar para las personas que quieren ver más con zoom, lo pueden hacer, lo pueden achicar. Esto es algo muy básico, pero bueno, si ustedes miran, acá tenemos que achicar un poquito el gráfico para que entiendan el comportamiento del precio. Bien, ¿qué contiene el flujo del dinero? Bien, acá podemos ver esta onda verde es la presión compradora que tiene el mercado, la onda roja es la presión vendedora. La presión compradora y presión vendedora habla del mercado retail, el mercado tradicional, el más conocido, el más común. Y las franjas, las barras amarillas que yo estoy viendo acá, representa el movimiento distinto, el más fuerte, el institucional. Bien, entonces también se destaca en líneas amarillas con eventos, que si yo hago clic me sale una ventanita explicándome qué está sucediendo en ese momento. Acá hay un resumen de los eventos, la lectura completa hacia el pasado, ¿sí? Entonces tenemos presión compradora muy marcada, presión vendedora muy marcada, una línea cero, que es obviamente cuando la presión compradora y la presión vendedora es prácticamente igual. Tiene máximos y mínimos dinámicos que se van actualizando de acuerdo a lo que va leyendo del mercado. Acá está leyendo 7 días para atrás, acá está leyendo 30 días para atrás, y este es el histórico. Máximo histórico, mínimo histórico, más de 30, menos de 30, porque es negativo acá, positivo acá, pero siempre lee 30 días y 7 días, ¿sí? Y las líneas se posicionan. Fíjense que en los últimos 7 días el máximo llegó hasta acá. La presión compradora, lo máximo que hizo fue esto, no más de eso. Ni siquiera llegó acá arriba, ni acá al máximo de todo, ¿no? Una vez que ya está por acá arriba, ya se considera realmente sobrecompra. Esto no es un RSI tradicional, esto es el flujo del dinero, justamente un Smart Money Flow. Bien, entonces se va actualizando dinámicamente. Si, por ejemplo, la presión vendedora acá empezase a tirar hacia abajo, el máximo de 7 días se va a empezar a correr, se puede solapar con el de 30 días porque hay muchísima presión vendedora. Eso ya es destacable para entender qué está pasando en el mercado. También tiene una media móvil inteligente. Esta media móvil inteligente lo que hace es representar lo que está haciendo el precio. Bien, se lee fácilmente. Fíjense que la presión compradora acá fue bastante más que en esta parte de acá, en esta de acá y en esta de acá. Y el precio, cuando estaba acá, estaba planchado. Fíjense que la media móvil del precio me lo tiene planchado. ¿Por qué? Porque el precio, por más fuerza vendedora que hubo acá, prácticamente lo tiró, fíjense que nada. Bien, entonces, por más presión vendedora que hay, el precio no logra bajar con esa fuerza con la que entró acá y mucho menos acá. Entonces, fíjense que la presión vendedora acá empieza a disminuir, claramente sus máximos empiezan a ser decrecientes, empieza a disminuir y el precio empieza a dar como una señal de que va a empezar a subir. Esto está mirando muchos meses hacia atrás, entonces fíjense que el precio acá literalmente ha subido un poco, la media móvil lo detecta, ¿sí? Pero está subiendo sin presión compradora, está subiendo con presión vendedora, está disminuyendo la presión vendedora. Es totalmente distinta a la lectura. Es muy importante que lo entiendan, ¿sí? Acá fíjense que te lo dice, te marca un evento y te dice esfuerzo sin resultados. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si lo leemos al detalle, nos dice hay esfuerzo vendedor, pero el precio no acompaña. O sea que están vendiendo en el mercado, están vendiendo, pero el precio no está cayendo con esa presión vendedora que se estaba detectando, ¿sí? Entonces te dice que no acompaña con una nueva caída clara. La venta pierde eficiencia, ¿sí? Es un esfuerzo sin resultado. Hay ventas, pero el precio no cae. Obviamente eso convalida esa tesis de long para comprar acá. ¿Por qué? Porque el precio está cayendo, pero la presión que hay vendedora en este momento que yo estoy grabando este tutorial no está tirando el precio hacia abajo, hacia una nueva caída. Eso es algo sumamente importante que en el mercado tradicional no lo puedes ver. Acá lo tenés detectado e incluso el movimiento institucional, ¿sí? Cuando entra fuerza institucional, el movimiento se desplaza de otra manera, con mucho más violenta, es mucho más virulento todo, ¿bien? También cuando hay peleas para tratar de mantener el precio en algún lugar, fíjense que si yo me posiciono, lo que hace el sistema, yo me posiciono en esta zona que me estaba tirando una tesis, fíjense cómo en el oscilador me va marcando dónde está todo. Claramente acá había una lucha para tratar de mantener el precio, pero evidentemente la fuerza vendedora, fíjense que había fuerza compradora también acá, ¿sí? Institucional, no, fíjense que la onda verde acá prácticamente llegó a cero,
pero las instituciones trataban de mantener el precio, elevar el precio, subir el precio, y así todo la presión institucional vendedora ganó más el flujo vendedor que se le sumó a eso. Primero empezaron las instituciones y después se sumó el mercado tradicional. Al sumarse el mercado tradicional, lo que hace el precio es terminar haciendo toda esta caída que ustedes están viendo ahí, que es una caída muy, muy aprovechable, que es donde estuvo la tesis. Fíjense que cayó casi un 1%. Un 1% en Forex, apalancado por 100, por ejemplo, es bastante dinero. Y acá justamente tiró una tesis en ese punto, donde la presión vendedora la presión compradora ya estaba agotada y evidentemente estaban empezando a ganar la presión vendedora y las instituciones. En ese momento se posiciona una tesis para poder vender. ¿Qué hizo el flujo del dinero? En este caso, la media móvil inteligente detecta exactamente lo mismo y empieza a decir, bueno, el precio ya empieza a caer, entonces la tendencia empieza a ser bajista. Claramente fue bajista hasta llegar a este nivel donde se plancha prácticamente el precio, fíjense, se plancha, donde me detecta eso cuando esto va más lento, por supuesto, porque va leyendo el precio. Fíjense que el precio acá cae, es esta panza que ustedes ven acá, que va hacia abajo, pero sigue habiendo presión vendedora, pero el precio empieza a mostrar que empieza a subir. Entonces, esfuerzo sin resultado. Acá, por ejemplo, en este te dice salida institucional vendedora de inicio. ¿Sí? Pulso vendedor acompaña una estructura que empieza o mantiene impulso bajista. Es esto que ustedes están viendo acá. Justamente toda esa caída, que ustedes la están viendo chica porque yo la tengo justamente ampliado acá el oscilador para que lo puedan detectar, esa caída que ustedes están viendo acá, lo detecta acá. No fue una caída como acá o esta chiquitita acá, directamente cayó virulentamente hacia abajo, en el cual empieza a detectar eso y te marca el evento. Bien, estado, salida institucional vendedora de inicio, te dice. ¿Y qué tenés que vigilar? Te dice, bueno, vigilar la continuidad bajista y que el pulso no se revierta contra el precio. Bien, entonces vos estás viendo que el precio, en este caso, sí terminó planchándose acá abajo, pero acá empezó a pasar ahora lo contrario. Y acá estamos viendo cómo empieza a entrar, lo vamos a ampliar, fíjense, cómo empieza a entrar fuerza institucional compradora cuando la presión es vendedora. Empieza a entrar movimientos institucionales para tratar de subir el precio, ¿sí? De que no se desplome más el precio. Esto es lo más importante a entender, porque esto no lo vas a encontrar en ningún lado. Entonces, fíjate que acá te está marcando las instituciones que están haciendo precio, están haciendo fuerza para que el precio no caiga más. Bien, también hay presión vendedora, obviamente lo estamos viendo. Y acá en la apertura del mercado, que es esta vela verde acá, que hizo realmente un gap. Si ustedes lo miran, lo ampliamos para que se vea bien. Acá hay un gap. En ese gap, fíjense que hay una presión institucional. Y claramente empieza a disminuir, sigue disminuyendo la presión vendedora. Y cuando esto pase a ser ya presión compradora, ustedes van a ver que esta media móvil inteligente lo va a detectar y va a empezar a impulsarse hacia arriba. Bien, entonces, si ustedes hacen un paneo rápido, se van a dar cuenta que acá venía en una tendencia alcista, porque tenemos presión compradora realmente dominante, media móvil subiendo, en el cual el precio realmente hizo ese máximo de ahí, y después empezó a caer. Bien, así todo, esa caída, si ustedes miran más, esa caída no tiene tanta presión como estas de acá. Estas de acá tuvieron muchísimo más presión, miren el nivel al cual llegó la presión vendedora contra lo que está llegando ahora. Se está acabando la presión vendedora. Así que señal también de que puede venirse ahora un rally alcista. Bien, convalidándose con los patrones que vimos, con las tesis que está tomando en este momento. Bien, acá hay otro evento, fíjense, absorción institucional. Pulso comprador aparece mientras el precio viene presionado o cerca de zona baja. Lo detecta y fíjense, tamaño de la presión que hubo en este caso. ¿Sí? Entonces, empieza a detectar que en esta vela, en durante una hora y media, hubo mucho ingreso institucional antes de que la presión del mercado tradicional empezara a ser dominantes, antes de eso. Entonces, en el clímax, en la parte más alta de donde lo detecta, te dice, eso es lo que está pasando. Y te marca el evento con una X o con un punto amarillo, depende del evento, o un punto blanco en este caso. ¿Qué otro evento también te marca el oscilador y que es tan importante para el sistema? Tendríamos que buscarlo porque estos son eventos estructurales. Si yo miro, acá hay un evento estructural, fíjense un punto verde. Si yo miro acá en el gráfico, ¿qué hizo acá? Me marcó con una flecha verde un evento estructural. ¿Qué significa eso? Que estaba detectando que venía, vamos a achicarlo y vamos a verlo primero en el gráfico, que esto venía cayendo. Que esto venía cayendo. Si los miramos así en primer plano, mírenlo ahí. Eventos estructurales hay grandes y chicos, ¿no? En este caso es uno bastante grande porque viene una caída muy importante en este caso. Vamos ahí, no lo voy a agrandar tanto. Fíjense que la presión vendedora
empieza a disminuir cada vez. Este mínimo fue bastante profundo, ¿bien? Acá ya el mínimo ya no fue tan profundo como este, y acá se repite lo mismo, y la media móvil empieza a tirar como para arriba, esta media móvil inteligente que va leyendo esto, esta media móvil inteligente que ven acá, lee lo que sucede en estas velas, adentro de estas velas. Todos los datos están comprimidos dentro de esta media móvil inteligente para traducírtelo y decirte qué es lo que está pasando, o qué es lo que puede pasar. Y acá te marca un evento estructural. Fíjense que esta estructura, hasta el día de hoy, se ha respetado. Nace un evento estructural, que vos haces clic acá, y te dice todo lo que está pasando. Evento estructural. Giro comprador estructural. ¿Sí? La lectura operativa para las personas. Esto, acuérdense que como siempre hay todo un proceso inteligente detrás que te va haciendo una lectura como operador financiero y te va diciendo cuál es la lectura operativa que está haciendo el sistema, cuál es el contexto, ¿sí? El nivel que está tomando como referencia para tomarlo como estructura. Acá te dice 30 días. Está mirando 30 días para atrás, un mes para atrás, y te está diciendo estoy en un mínimo estructural fuerte. Porque hay estructuras más pequeñas. Esta es una estructural importante. ¿Bien? ¿Y qué te dice vigilar? Bueno, que vigiles que el precio en la zona donde te está marcando no lo vaya a romper para abajo. Bueno, en este caso no lo rompió y lo tiró para arriba. Directamente se cumplió este evento estructural. Esto también nace del oscilador que tenés acá abajo, ¿sí? Que hay que saber interpretarlo. Estos son datos reales del mercado. Fíjense que las instituciones no le he puesto tanto protagonismo por una cuestión de que quiero que se entienda que el flujo, la presión, es lo que tienen que entender, si es presión compradora o vendedora. En este caso, en esta caída que vimos acá arriba, claramente era una presión vendedora. ¿Bien? Y fíjense que la presión compradora, que después vino acompañado toda esta subida, es bastante pequeña comparada con la presión vendedora que hubo acá. Había esfuerzo para hacer subir el precio, pero no tanto, ¿bien? Entonces por eso empezamos a ver este serrucho de impulsos, retrocesos, y ahí empiezan a tomar relevancias las tesis, porque las tesis buscan, fíjense que persiguen movimientos pequeños, un pequeño movimiento acá, otro acá, este buscó este movimiento de acá, esta de acá buscó ese movimiento, esta de acá fíjense que las tesis buscan movimientos más pequeños y los estructurales buscan movimientos mucho más grandes, ¿bien? Por eso el oscilador prácticamente será el 40% del sistema. ¿Bien? El resto de la información, la inteligencia del mercado, está resumido como vimos en zonas y demás, pero el oscilador procesa bastante información para que ustedes puedan tomar y ordenar la lectura del mercado. A muchos operadores les cuesta operar porque no saben cómo ordenar tanta información o no saben qué está pasando detrás de cada vela. Bueno, el sistema te lo está dibujando todo y te lo está marcando todo. En este ejemplo que venimos haciendo en todos los tutoriales, claramente la tesis estaba bien planteada, el patrón por ahora sigue siendo bien planteado, igual que la tesis. El flujo del dinero está disminuyendo, la presión vendedora ya prácticamente se está agotando, así que si esto continúa, vamos a empezar a ver presión compradora, ya no vendedora, y el precio rompiendo esta zona, esto se va a eliminar, y vamos a ver cómo se va a ir mapeando y se va a ir redibujando el sistema. Bien, entonces es importante entender qué está pasando. Fíjense cuando hay subidas, cuáles fueron los máximos que normalmente se respetaron. Puedo mirar todo el pasado, ¿sí? Y ver que normalmente acá llega el flujo del dinero prácticamente al mismo nivel que hoy me marca los últimos 7 días, casi igual, un poquito más arriba, está en 10 y ahora está en 8, pero bueno, ahora está en 10, fíjese, prácticamente igual el precio que hizo, bajó. ¿Bien? Y cuando ya llega a estos niveles máximos de acá o en los mínimos de acá, ya hay que considerar que un giro acá comprador y acá arriba un giro vendedor es muy probable por la presión que pueda llegar, porque se agota la presión. Bien, esa presión ustedes la pueden ver acá, en el oscilador. Entonces hay que combinar muy bien el oscilador con el gráfico, así que es sumamente importante. Bien, como siempre digo, no quiero hacer tutoriales enormes, pero todo esto lo pueden pedir una reunión con la empresa. Se va a hacer una reunión privada con esa persona, tiene todo un periodo de 3 meses para usar el sistema. Durante ese periodo es muy probable que tengan dudas, entonces pueden solicitar a la empresa y coordinar alguna reunión. Bien, igualmente esto no es educativo. Para la parte educativa ya tendrían que ir a la oferta educativa que tiene, justamente la empresa tiene una academia, también podrían ir por ahí, pero el sistema automáticamente te está dando toda la información de lo que pasa en el mercado. Ahora mismo que estoy grabando este tutorial, estamos viendo un gap en vivo, estamos viendo 2 patrones que se están respetando, estamos viendo una tesis que se está respetando y está dando positiva. El oscilador me acompaña a esa lectura. Hay divergencia, hay esfuerzos sin resultados, hay fuerza institucional que me lo está diciendo. Acá está el resumen, ¿sí? Acá me hace el resumen de estos últimos eventos, no de todos, ¿sí? De lo último.
me está haciendo un resumen. Me está diciendo impulso bajista, sí, porque viene bajando el precio. Y ahora es donde está cambiando. Esta es la parte más difícil cuando todos tenemos que tomar una decisión. Bueno, perfecto, a veces entramos en dudas, qué está pasando, y acá tenés múltiples informaciones que te están diciendo, te ordena todo para que tomes una decisión, pero con información. No por especulación, no porque yo creo que va a pasar lo que va a pasar. De eso se encarga el sistema, de decirte qué es lo que está pasando y qué es lo que puede llegar a pasar. Bien, rompiendo este patrón que está encapsulado acá, marcado con el patrón este de acá, este patrón de acá, con la tesis, las zonas y demás, y el oscilador que acompaña, las probabilidades dicen de que, por más que baje el precio a buscar este vacío, euro puede liberar presión compradora porque se está acabando la vendedora, ¿sí? Esto es, obviamente hay que verlo minuto a minuto, cada 15 minutos tengo que ir viendo qué está pasando, así que si esto sale bien, euro en este caso se va a ir hacia arriba. También los eventos estructurales los podemos tener en H4, por ejemplo lo podemos ver en Bitcoin, en H4, que es algo bastante volátil. Fíjense estos dos eventos estructurales. Cuando detecta que está en un máximo de acá y se acaba la presión compradora, te lanza un evento estructural y te llega a tu Telegram, si lo tenés vinculado desde tu perfil. Y acá, fíjense, cuando Bitcoin cayó tan bajo, estoy haciendo un tutorial nuevo ahora, fíjense, esto es reciente, cuando llegó el 30 del 6 a ese mínimo tan bajo de Bitcoin, fíjense cómo detectó el evento estructural acá. Bien, una clara divergencia donde el precio sigue bajando, pero la presión compradora ya no es la misma. Detecta estructura baja y lanza un long, ¿sí? Con todos sus datos, sus fundamentos técnicos para detectarlo. Bien, en H4 podríamos ver que bajó la presión compradora acá, pero todavía no aparece presión vendedora. Sigue habiendo presión compradora. Poca, pero sigue habiendo. ¿Por qué? Porque ya está rompiendo, falta que rompa esta estructura y podríamos empezar a ver otra onda. Fíjense que la de 7 me toma esta de acá, ya después se va a solapar. Acá ya no toma 30 días, en H4 toma 60 días para atrás. Y el máximo histórico que llega a los 19.3 de presión. Fíjense cómo toda la información tan precisa que me lo marca. Igual cuando hay noticias financieras, esto es importante, cuando hay noticias financieras, también me lo marca. Me lo va a marcar acá, debajo del dashboard. Acá me lo va a marcar con, estábamos en el euro para poder verlo, me lo va a marcar con un punto rojo acá en la parte baja donde está la fecha. Se va a poner un punto rojo cuando hay un evento institucional. Hable la Fed o alguien hable o se den los datos de inflación de Estados Unidos, se va a marcar un punto rojo acá y ustedes van a ver que la presión institucional empieza a jugar un rol importante. La lucha para tratar de mantener el precio, subirlo, bajarlo, lo que normalmente hacen los grandes jugadores del mercado, ustedes lo pueden ver representado con estas barras amarillas y se combina con el flujo tradicional del mercado que cuando empieza a bajar, parte de esa bajada es un movimiento institucional y el resto es personas mortales que empiezan a hacer operaciones financieras para tratar de subirse a esa gran caída que hubo. En otros activos como Bitcoin, Nasdaq y demás, es mucho más pronunciada las caídas. Ese es el Smart Money Flow, que es una combinación del flujo del dinero, porque en realidad mezcla el flujo del dinero contra las instituciones, eventos, media móvil inteligente y movimientos estructurales. Así que es un indicador propio de la empresa desarrollado, es una combinación de varios indicadores con la inteligencia que el mercado, que el sistema procesa, ¿sí? Toda la información que ustedes ven acá en el dashboard también está traducida acá. Lee bastante información, tiene un pulso rápido, cada 15 minutos está leyendo qué está pasando en 15 minutos, por más que esta vela sea de M30, una vela que se cierra cada 30 minutos, está leyendo qué está pasando en velas de 15 minutos por detrás, en movimientos rápidos para que ustedes lo puedan detectar. Bien, eso es el Smart Money Flow. Igualmente, con la práctica ustedes lo van a ir entendiendo cada vez mejor, pero apoya las tesis, apoya los patrones, apoya las estructuras, las zonas, los máximos, los mínimos, apoya todo eso, e inclusive tiene esta media móvil inteligente que representa este movimiento que ven acá y todo este movimiento que están viendo acá. Fíjense que el precio no se desplaza bruscamente para arriba, sigue estando abajo. ¿Por qué? Porque no hay este movimiento. Cuando empieza a haber un movimiento así pronunciado, recién ahí van a empezar a ver la media móvil cómo se desplaza. Esto es un movimiento pequeño, ¿sí? Parece engañoso porque lo estoy ampliando yo, pero si ustedes lo miran, es un movimiento pequeño. La caída es todo esto que estamos viendo acá. Es una caída. Realmente estamos en un impulso bajista, no estamos en un impulso alcista. Y esto te lo demuestra, ¿bien? Porque no hay presión compradora, ¿bien? Se está acabando recién ahora. Cuando se acabe, se dispara para arriba, ahí van a ver recién un rally alcista, a donde vos ya sabes que estás en un impulso alcista, ¿bien? Así que bueno, eso es el oscilador. Así que hasta acá llega este tutorial, espero se haya entendido. Como siempre, cualquier consulta, se comunican al WhatsApp de la empresa. Muchas gracias.